Muy buenos días. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora en Economía Mariana Mazzucato, que ingresa al teatro acompañado por el rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. El rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, les da la bienvenida a la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa a la doctora Mariana Mazzucato. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por su contribución a la reflexión sobre el rol del Estado en los procesos de desarrollo y sus aportes a la economía de la innovación. Este acto va a comenzar con la participación musical del dúo Mainetti y Angeleri en bandoneón, Pablo Mainetti en guitarra y en guitarra César Angeleri. Ellos nos van a interpretar Mal de Amores de Pedro Lawrence, El Abrojito de Bernstein y A San Telmo de Grela. Los recibimos con un muy fuerte aplauso.
Convocamos ahora al señor rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, quien hará uso de la palabra. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles la presencia de todos ustedes aquí. Sé que hay muchos estudiantes de economía. Bienvenidos al campus también. Esperamos que en breve esté toda la Escuela de Economía aquí en el campus, en el edificio que comenzamos a construir ahora en unos meses. Agradecer sin duda a Mariana Mazzucato que haya aceptado estar entre nosotros y recibir esta distinción de nuestra universidad. Agradecer a la CEPAL Chile y Argentina, a Mario Cimoli, futuro profesor full time de la Universidad de San Martín, cuando lo secuestremos de la CEPAL, y por supuesto a Martina Vélez, el director de la maestría en economía. Nunca sé bien el nombre de la maestría, creo que cambian cada ¿cuánto es? De desarrollo económico, y por supuesto a Mercedes. Bueno, gracias a todos los que han hecho posible que Mariana Mazzucato esté aquí con nosotros. Un doctorado honoris causa es como sabemos todos, es la distinción más alta que una universidad puede dar. Y para nosotros, obviamente que es un reconocimiento a la tarea, a la labor y al pensamiento de Mariana, que es para quienes la hemos leído, aun cuando no seamos de economía, inspirador, alentador, pero también, y por eso el agradecimiento a ella de estar aquí, esta entrega del honoris causa es un gesto que la universidad hace, es un subrayar una vocación, un pensamiento, un lenguaje, una manera de pensar el mundo, el Estado, el conocimiento, un gesto hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros profesores, que quiere remarcar, acentuar,
poner de relieve, colocar en el centro de nuestra vida lo que pensamos que son aquellos modos de entender el mundo y entender lo que nosotros hacemos, que se identifica con lo que nosotros queremos ser y hacer. Bien saben ustedes que la universidad se sueña a sí misma, esta universidad se sueña a sí misma en algunos conceptos claves, en unos 4 conceptos claves. Nosotros queremos ser, decimos siempre, una universidad de investigación. No queremos ser simplemente una universidad que enseña, queremos ser una universidad que genera, crea conocimiento y por eso puede formar talentos y los forma en esta capacidad de generar nuevo conocimiento. Queremos ser una universidad de investigación. Pero además, en segundo lugar, siempre decimos que soñamos ser un ambiente propicio para la innovación. La innovación económica, la innovación científica, la innovación social, la innovación tecnológica, la innovación artística. Ser un lugar donde nuestros estudiantes respiren un ambiente que los provoque a crear nuevas cosas, a innovar. Innovar es aprender a ver el mundo de otra manera, de una manera distinta a como estamos habituados a ver. Innovar es cambiarse los ojos para poder ver de otro modo el mundo, para poder verlo de otra manera, más real. Y porque más real, más imaginativa. En tercer lugar, nosotros decimos que la universidad, nosotros queremos ser un cuerpo de profesores comprometidos con la calidad de la educación. Esto que parece una perogrullada, en realidad apunta a un drama de la Universidad Argentina y es a la gran cantidad de estudiantes que abandonan en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, las carreras universitarias. Nuestra tasa de graduación en el sistema universitario va, con suerte, entre el 20 y el 30% de los que entraron son los que terminan. Tenemos que asumir las universidades que ahí hay una responsabilidad nuestra, que no podemos dejarlo eso en manos simplemente de echarle la culpa a otros, a los colegios secundarios, a los ambientes culturales, no interesa. Nosotros tenemos un desafío que superar y tenemos que, lo primero que hacer, ser autocríticos. ¿Cómo podemos mejorar nosotros nuestro rendimiento, nuestra eficacia pedagógica? Y por último, nosotros decimos que queremos ser una universidad, es decir, una comunidad comprometida vitalmente con la justicia social. Una universidad que transforme sus territorios, que haga valer los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, los derechos fundamentales, los derechos sociales, que la vida de nuestros hombres, mujeres y niños sea más digna, sea mejor. En el centro de la obra de Mariana Mazzucato encontramos aquello que también creemos que está en el centro de nuestra vocación, y que tiene que ver con estos 4 puntos que describen nuestro sueño de universidad. Y es eso que está en el centro de nuestra vocación y de nuestra experiencia, es el desarrollo y la innovación. El desarrollo y la innovación. Y digo no solo vocación, sino experiencia, lo que ya hemos hecho. Este año cumplimos 24 años de vida. Y en estos 24 años de vida, con 22.000 estudiantes, con más de 15.000 egresados, hemos hecho algo. Y lo hemos hecho en torno a estos 2 conceptos, desde el inicio de la universidad. Quizá de los que estamos aquí, pocos estamos desde el comienzo de la universidad, 1992. Y desde ese momento, cuando yo llegué y me incorporé, apenas estaba sancionada la ley, no vivía en Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, vivía lejos. Vine, me convocaron, vine, y desde ese primer momento escuché esta misma música, desarrollo e innovación. Cuando el país iba todo lo contrario de esto. Fuimos rara avis desde el comienzo de esta historia. Cuando en la Argentina se hablaba de otra cosa, nosotros hablábamos de esto.
Y lo hablábamos con economistas, con científicos. Recuerdo a Rodolfo, el papá de Juan, que fundó el Instituto de Biotecnología. Y apurábamos al instituto diciendo, bueno, ¿cuándo van a crear algún producto, digamos ustedes? Y cada año era una batalla y Rodolfo decía, ya va a haber, ya van a ver. Y ya lo vimos. Y es así, y hoy lo tenemos, y por todos lados. Y ese instituto que comenzó con 3 directores de grupo y 11 personas, hoy tiene, no sé, ¿cuántos tendrá entre acá y Chascomús? 25 grupos. 150 personas acá y en Chascomús, otros 150. Nuestra experiencia, no solo nuestra vocación, lo que hemos hecho entre todos, con el esfuerzo de cada uno. Cuando comenzamos, estos eran pichones, todavía no volaban, y hoy dirigen grupos. Eso es lo que entusiasma, los hechos, lo que sin darnos cuenta, hemos construido. Hemos tratado de hacer una experiencia novedosa en el desarrollo, la vinculación entre el desarrollo, la innovación y la universidad. Ahora es el momento de preguntarnos, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo hacer más profunda nuestra experiencia? ¿Cómo estar más profunda y radicalmente comprometidos en ser una universidad del desarrollo, una universidad para el desarrollo y una universidad de la innovación? ¿Cómo serlo? La universidad, sin duda, si es universidad, una experiencia de transformación. Aquí hay muchos estudiantes. Lo que se llevan cuando terminan la carrera no es un título, no es un papel. Es a ustedes mismos transformados, son otras personas, ven el mundo de otra manera. El conocimiento los ha cambiado, son mejores. Eso es la experiencia universitaria. La transformación de una vida por el conocimiento. Y la potencia que eso tiene para transformar la vida de nuestra gente. Nuestros barrios, nuestros clubes, nuestras villas, todo eso, transformarlo, cambiarlo, hacerlo mejor. Hacer una vida digna del hombre. Una vida que valga la pena vivir, una vida que valga la pena ser vivida como experiencia de libertad. Y experiencia de libertad es experiencia de ir en contra de los poderes que no quieren dejarnos libres. Frente a los problemas que el mundo tiene, frente a los problemas que la Argentina tiene, frente a los problemas que América Latina tiene, lo que va a solucionarlos, lo que hay que poner delante, lo que nos va a dar las soluciones, no es el saber científico ni tecnológico, cualquiera sea él. Lo que nos va a dar las soluciones, lo que nos va a permitir enfrentar, son nuevas formas de vida. Nuevas formas de vida. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Crear nuevas formas de vida a partir y desde el conocimiento. Porque el peligro fundamental en el momento que hoy estamos es la meseta, la mediocridad. Como cuando uno empieza a aprender una lengua extranjera. Comienza a aprender una lengua extranjera y llega un momento en que ya, bueno, más o menos me entiende y entiendo. Y ahí se quedó. Y no puede superar. Tiene un nombre en inglés eso. Quizá alguien de las profesoras que por aquí me ayudan, pero eso tiene un nombre en inglés, como se dice, cuando uno llega a esa plataforma y no supera esa meseta. Eso nos puede pasar. El gran peligro es la mediocridad. Y como dice Mariana en su libro, para superar ello necesitamos palabras nuevas. Necesitamos un lenguaje nuevo para explicar, dar razón y entender con mayor profundidad la experiencia que estamos viviendo, no la que viven otros, la que nosotros estamos tratando de construir en la universidad. Eso es crear un ambiente, algo que es imperceptible, que uno no se puede tocar, pero está ahí y me cambia y me transforma, como entrar a un lugar perfumado. ¿Sí? La pregunta entonces es cómo seguir haciendo algo nuevo, cómo ser nuevos cada día. Hay un adagio latino que decía, non nova sed nove,
No hay que hacer nuevas cosas, hay que hacer nuevo todo lo que hacemos. De eso se trata. No alcanza el saber para superar esto y para poder plantearnos con radicalidad esta pregunta de cómo superar la tentación a la mediocridad. No alcanza el saber científico, tecnológico, riguroso y disciplinado que necesitamos en nuestros laboratorios, en nuestras aulas, en nuestras oficinas, que lo necesitamos, la sustancia de lo que somos. Tenemos que atrevernos a ir al fondo de las preguntas que sostienen nuestra tarea y nuestra experiencia, ir al fondo de las preguntas, ir al porqué último. Y esto solo es posible con un saber crítico acerca de los ejes de nuestra experiencia. Para poder profundizarla, para superar nuestros límites, para abrir nuevos horizontes, para formar gente imbuida vitalmente de un espíritu de desarrollo y de innovación, gente que esté vacunada contra la mediocridad. La pregunta entonces es cómo profundizar el ambiente de innovación. Las recetas las van a encontrar en muchos libros, todo lo que hay que hacer, enseñar, ¿no? Yo no sé mucho de esas cosas. Solo me acuerdo, me entusiasma pensar una frase de Marx. Marx decía que no es la conciencia la que determina el modo de vivir de los hombres, sino el modo de vivir de los hombres el que determina la conciencia. ¿Cómo estimular, fomentar, cultivar y profundizar una nueva forma de vida entre nosotros? Una nueva forma de vida intelectual, científica, profesional, que cambie nuestro modo de ver, la conciencia, nuestro modo de entender el mundo. Sin duda la economía política está regida por leyes. Quizá no son las leyes que los economistas piensan. Quizá las leyes de la economía política sean, y por eso las atrocidades que vemos en el mundo, en el pensamiento y en el obrar, quizá las leyes de la economía política sean las leyes de la propia vida. Lo que no entendemos es qué es la vida humana, qué es la vida y qué es la vida humana. Solo se puede entender el mundo en que queremos vivir desde una nueva idea y experiencia de lo que es la vida humana. Igual para nosotros. ¿Cómo superar nuestra miopía, nuestras distorsiones, nuestra tendencia a estancarnos? Yo no creo mucho en recetas. Creo que hay que ir a la raíz de la experiencia humana. ¿Qué somos nosotros? Cada uno de nosotros, ¿qué somos? Ahora y cuando nacimos, somos una posibilidad. Estamos arrojados, como decía el pensamiento del siglo XX, a ser esa posibilidad. O la agarramos o la perdemos. Y esa posibilidad que somos nosotros, que es la ley fundamental de la vida, estar abiertos a la incertidumbre, estar abiertos al riesgo de vivir, Eso solo se puede enfrentar con el diálogo. Ese diálogo que es el pensar con uno mismo y es el diálogo y el encuentro con los otros. Eso es una ley fundamental de la vida. Es una ley fundamental del estar juntos. Es una ley fundamental del pensamiento científico, porque no hay progreso científico sin discusión, sin crítica, sin heteroexamen. No hay. La endogamia mata, lleva a la mediocridad. Ese encuentro crítico que necesitamos entre nosotros y entre los que somos diferentes, porque hablar con el que es igual que yo, además de ser aburrido, bueno, es solamente consolador, tristemente consolador. Lo desafiante es hablar con el que no piensa como yo, que el que tiene otra experiencia. Hablar entre las disciplinas
para decirlo en la mía, hoy no se puede hacer filosofía sin dialogar con la ciencia. ¿Cómo se va a hacer para entender el mundo que está atravesado por la ciencia? ¿Cómo se puede hacer filosofía sin saber algo de derecho, sin saber algo de economía? ¿Cómo se puede hacer? Pues en nuestras carreras no hay ni economía, ni historia, ni economía, ni ciencias, ni derecho. Ciencias políticas. En esta universidad hacen ciencias políticas y no hay derecho en la carrera. Y no porque sean malos y perversos y no quieran a los de derecho, nada. Pero hay cosas que no los lo va a dar el currículum, hay cosas que lo tiene que dar el ambiente intelectual, estimulante, que estimule a nuestros estudiantes la curiosidad, el estímulo de saber, la inquietud intelectual de saber. Eso es lo que hay que sembrar en los estudiantes. Nosotros apenas le podemos dar algunas herramientas, apenas, y le podemos dar testimonio de esa inquietud. Yo me formé en un tiempo y en un lugar donde lo más interesante no eran las clases, sino los recreos, donde te comentaban una novela, un autor, un texto, y vos tenías ganas de volver a tu casa y leer. Yo me acuerdo, yo fui tan vago en el secundario como seguramente muchos de ustedes. Tenía otro interés, iba por otro lado, qué sé yo. Pero me acuerdo de las primeras vacaciones de invierno cuando volví de La Plata de estudiar, llegué a mi casa con una caja así. Y mi padre me dice, ¿qué es eso? Libros que voy a leer en 15 días. Una caja así de libros, imposible no leer ni uno. Pero era un ambiente donde te estimulaban a leer, a ir a ver cine, a ver teatro. Te estimulaba intelectualmente. Y a veces nuestras universidades, por empezar las clases, y el resto son muy aburridas. ¿Y cómo vamos a generar ese empuje a la innovación si somos aburridos? Bueno, no quiero aburrirlos yo ahora, pero atrevernos a escucharnos, atrevernos a escuchar a la sociedad, lo que pasa extramuro, fuera de aquí, en la fábrica, en la empresa, en el barrio, en la familia. Escuchar la realidad, escuchar el mundo, para pensar críticamente, primero sobre nosotros, si no, el pensamiento crítico es una farsa, para pensar otro horizonte, dialogar para enraizarnos en nuestras tareas con la vida, en encontrarle un sentido a la vida humana, a nuestra vida y a la de los otros. Eso supone que redescubramos cada día lo común, aquello por lo cual estamos juntos, aquello que nos hace configurar nuestra vida y que tiene que ver quizá con lo que el mundo contemporáneo y quizá la experiencia de la Argentina actual ha perdido hace tiempo, que es la idea de lo que es el bien común. El bien común. Ese dialogar, ese escucharnos, quizá rompa la modorra, quizá recree cada año, nos permita recrear cada año nuestra experiencia y ser un factor crítico de nuestra sociedad. Atrevernos. Hay un texto, fue anterior al Manifiesto Comunista de Kierkegaard, un pensador, un teólogo en realidad, que salió en 1846, la época presente. Fue la primera gran crítica a la sociedad moderna. Y en ese texto, donde hace un análisis de la sociedad, quería traer el texto, pero por suerte me lo olvidé, así que se salvaron. Pero habla Kierkegaard de lo siguiente: frente a un mundo aburrido, de hombres vacíos, decía él, porque están manejados por los medios de comunicación, 1846. ¿Sí? Él decía, lo que hay que proponerle a los jóvenes es la aventura del entusiasmo, que despierta la curiosidad y el asombro. La aventura del entusiasmo. Eso debe ser la universidad, una aventura del entusiasmo. Una aventura del entusiasmo. Y una aventura que cuando las dificultades arrecian, como hoy, para nosotros al menos, más energía te dan, más fuerza te dan, más te convencen de que hay que dialogar con los que piensan como nosotros, como los que no piensan radicalmente como nosotros, diversamente que nosotros, dialogar, saber que esa experiencia que hemos hecho, que no son palabras,
que necesitamos palabras para entenderlas y nombrarlas, que esa experiencia es valiosa, es nuestra vida, es esta vida de 24 años y eso nos da un poder y una potencia para hablar con todos que pocos la tienen. Porque hablar con solo palabras es fácil, pero hablar con una vida detrás no es tan fácil. Hace falta esa vida y nosotros la tenemos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Ruta. Llamamos ahora al doctor Diego Hurtado, quien impartirá la laudatio. Buenos días. Me toca pronunciar la laudatio de la doctora Mazzucato. Espero estar a la altura del honor. Estimado doctor Carlos Ruta, vicerrector Daniel Di Gregorio, doctora Mariana Mazzucato, autoridades, colegas, profesores e investigadores, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín. Es un gran honor para nuestra universidad y un evento que recordaremos con mucho orgullo, la entrega del doctorado honoris causa a la doctora Mazzucato. La nominación ha sido promovida por el rector de la universidad, por el rectorado de la Universidad de San Martín y aprobada por nuestro Consejo Superior. Como detalle adicional, la noticia de la nominación recibió el apoyo explícito y enfático de otras universidades nacionales, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Río Negro, la Universidad Arturo Jauretche. Comienzo recordando que la doctora Mazzucato es profesora de Economía de la Innovación en la Unidad de Investigación en Políticas Científicas, el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex. Esta unidad, creada por Christopher Freeman a comienzos de la década de los 60, es seguramente hoy, podríamos decir, uno de los 2 o 3 lugares, si no el más importante, ¿no? Donde hoy se trabaja en temas de innovación, políticas industriales y finanzas. La razón fundamental de otorgarle la máxima distinción de nuestra universidad a la profesora Mazzucato es el impacto que tuvo para la comunidad académica de especialistas la publicación en 2013 de su libro The Entrepreneurial State, The Banking Public versus Private Sector Myths, el Estado emprendedor, mitos del sector público frente al sector privado, es la traducción en española, pero llamó la atención sobre el inglés de banking, ¿no? Desenmascarando, que lo evitó la traducción española, los mitos del sector público frente al sector privado. Hoy parece claro que esta influencia, la influencia de este libro, se proyecta, por lo menos en nuestro país y en la región, se proyecta quiero decir, hacia el largo plazo, rápidamente. Uno lo puede ver en los proyectos de investigación, en las tesis doctorales, en los trabajos de prospectiva y planificación que ya están en marcha. Solo para dar una idea del impacto que tuvo la publicación de este libro, el mismo año de la publicación del Estado Emprendedor, la revista norteamericana The New Republic incluyó a la profesora Mazzucato entre los 3 pensadores más importantes sobre innovación. Al año siguiente recibió el premio entregado por la revista New Statesman y el Instituto Sheffield de Investigación en Economía Política de la Universidad de Sheffield. Entre los candidatos de la lista corta de este premio, de esta distinción, se encontraban el economista coreano Ha-Yoon Chang y el economista francés Thomas Piketty, para mencionar solo 2 de las muchas distinciones de la profesora. Como corolario de esta fundamentación, digamos que si bien el libro se propone, la cito textualmente a la profesora Mazzucato, convencer al gobierno del Reino Unido de no cortar programas del Estado en nombre de hacer la economía más competitiva y más emprendedora, lo que explica el impacto del enfoque y las ideas de la profesora Mazzucato en los países de la región, es decir, en economías en desarrollo, a pesar de ser un libro dirigido al gobierno del Reino Unido. Es una clarificación del rol del Estado en las economías capitalistas. Un poco la estrategia del libro es una doble operación, primero de desmitificación y luego de estudios de caso contundentes, diría, para una resignificación justamente del rol del Estado. Clarificación que ilumina, en algún sentido, los senderos posibles o las condiciones de posibilidad
para concebir políticas tecnológicas, uno de los grandes problemas de nuestra región, para concebir, digo, políticas tecnológicas asociadas a procesos de desarrollo económico para nuestros países que aspiran, para aquellos por lo menos países de la región que aspiran o aspiraron a industrializarse. En muchos sentidos, los aportes de este libro legitiman, actualizan, profundizan, extienden, ¿sí?, la mejor escuela de pensamiento económico que tuvo nuestra región en temas de desarrollo económico y cambio tecnológico. Déjenme nombrar algunos de estos economistas y tecnólogos: Celso Furtado, Aldo Ferrer, Elio Jaguaribe, Jorge Sábato, un nombre muy asociado a nuestra universidad, tenemos un instituto con su nombre, Amílcar Herrera, que fundó en la Universidad Estadual de Campinas el programa de políticas científicas y tecnologías, justamente guiado por la concepción de la Escuela de Sussex. También sabemos, para quien los leímos, que Jorge Sábato utilizó ya en los 70, utilizaba de manera contundente, diría, ahí hasta seminal, el pensamiento de Christopher Freeman. Entonces digo, estos intelectuales hoy se sentirían reivindicados por la publicación del libro, El Estado Emprendedor. Déjenme decir algunas palabras sobre este libro, aprovechando que hay muchos estudiantes, a partir de un marco teórico que podríamos sintetizar de una manera un poco injusta, solo esquemática, digamos, como una actualización de Keynes a la luz del enfoque evolucionista de la tradición schumpeteriana. El libro tiene dos objetivos. Por un lado, desmontar, como dice la autora, una narrativa lamentable, lame narrative, que oculta el rol proactivo y sinérgico del Estado en los procesos de innovación tecnológica e institucional. Y como segundo punto, desenmascarar los mitos construidos sobre la innovación en temas como sobre qué significa innovar, en temas como investigación y desarrollo, pequeñas empresas, capital de riesgo, patentes, la supuesta necesidad de menos impuestos y menos burocracia para el sector privado, todos tópicos que, mal entendidos y no desmitificados, lo que se propone el libro, en algún sentido conducen justamente a políticas de innovación inefectivas, ¿sí? El libro argumenta que en las economías del desarrollo no es suficiente que los gobiernos sean inversores de último recurso. No alcanza con la inversión pública en infraestructura o la construcción, de demanda que impulse la expansión de la producción. La clave es, además de lo anterior, sumado a lo anterior, que los gobiernos lideren la creación de nuevos mercados a través de la inversión lenta, paciente, riesgosa y de largo plazo, de 20 a 25 años, que sea capaz de promover y allanar el camino a las innovaciones tecnológicas radicales. El sector privado no está dispuesto a correr este tipo de riesgos, es decir, el rol único le queda al Estado. Para ser verosímil, este enfoque debe deconstruir, debe desmontar una construcción política que supone que es la naturaleza del individuo innovador como causa primera del dinamismo económico, el elemento que logra superar los supuestos obstáculos del sector público, representado como obstaculizador, como anacrónico, como sobredimensionado. Para la doctora Mazzucato, el estereotipo del innovador rebelde que a golpe de creatividad y osadía logra desencadenar los, como decía Schumpeter, los vendavales de destrucción creativa, que para Schumpeter serían justamente el motor del capitalismo. Para la doctora Mazzucato esto es una representación caricaturesca. La cito: Apple, la empresa Apple, fue capaz de subirse a la ola de inversión masiva del Estado en tecnologías revolucionarias como Internet, GPS, las pantallas táctiles y otras tecnologías de la comunicación. Ahora bien, sin la mano, comillas, ¿no?, sin la mano bien visible del Estado, los atributos individuales de Steve Jobs podrían haber conducido solamente a la invención de un nuevo juguete. Sigo citándola porque vale la pena. Solo piensen en las construcciones, ¿no?, que hay detrás de esto, solo piensen en Hollywood. El éxito de Apple no depende de su capacidad, de la empresa Apple, ¿no? El éxito de la empresa Apple no depende de su capacidad para crear nuevas tecnologías, se basa en sus capacidades de organización, en la integración, comercialización y venta de esas tecnologías que cuelgan a baja altura, es decir, que el Estado puso al alcance
de los emprendedores. El argumento se apoya en los trabajos de muchos otros economistas. Esta es otra de las virtudes del libro, la convergencia de muchas líneas de trabajo muy sólidas. En este caso quiero citar a Fred Block o a Robert Wade, que demostraron que en Estados Unidos el gobierno y las corporaciones económicas acuerdan el impulso de lo que Block llama políticas industriales ocultas. Detrás de la densa trama cultural de individualismo y libre empresa se esconde un Estado desarrollista que impulsa programas de inversión pública masiva para construir ecosistemas de innovación capaces de impulsar aquellos sectores industriales que son seleccionados para liderar la economía global. Para comprender los logros de estas políticas industriales ocultas, el libro El Estado Emprendedor analiza, por ejemplo, el surgimiento de la cultura del spin-off, su modelo de negocios, toma como ejemplo la agencia DARPA, agencia traducida, estas siglas son Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa, esto es en Estados Unidos, a comienzos de la década de 1960, que financió también la creación de varios departamentos universitarios, por ejemplo, de ciencias de la computación en la fabricación de microchips. También analiza el programa estatal SBIR, Investigación en Innovación de Pequeñas Empresas, que, para tener una dimensión, desde el año 1995 aplicó más de 2.000 millones de dólares anuales para financiar empresas de alta tecnología, tanto en emprendimientos como en comercialización, ¿sí?, de cientos de nuevos productos. Cito un ejemplo más solo para mostrar un poco la diversidad amplia del aporte empírico que hay en el libro, del aval empírico que hay a la argumentación teórica. En el área farmacéutica, la autora explica cómo la Ley de Drogas Huérfanas, la Orphan Drug Act en Estados Unidos, promulgada en 1983, en 2001 copiada o imitada por la Unión Europea, hizo posible a pequeñas empresas de biotecnología abrirse camino en el mercado farmacéutico, ¿no? Dice la autora, los medicamentos huérfanos jugaron un papel muy importante para que grandes firmas biofarmacéuticas, Biogen, Amgen, Genentech, puedan transformarse en lo que son hoy. En síntesis, digamos, el Estado emprendedor logra reemplazar la imagen popular del Estado como pesada máquina burocrática por una imagen de un Estado como líder, tomador de riesgo y creador de mercados. La autora ve en la revolución industrial verde, que hoy estaría en curso, lo que podríamos llamar, ¿no?, así lo llama el libro, la revolución industrial verde, la posibilidad de revitalizar la economía global. Por un lado, el actual sistema industrial global debe transformarse radicalmente en uno que sea ambientalmente sostenible. Una revolución industrial verde debe transformar los sectores existentes y crear otros nuevos. Para poner ejemplos, tecnologías de reciclado de materiales, infraestructura de desalinización, etc. Así como replantear el problema de los ciclos de obsolescencia de los productos, que hoy es, en algún sentido, lo que se podría decir artificialmente dinamiza los grandes mercados globales de lo que es hoy el capitalismo. Luego de la publicación del Estado Emprendedor, también Mazzucato publicó o continuó esta línea de reflexión sobre tecnologías verdes con otros artículos. Puedo citar el capítulo, me gustaría citar el capítulo de un libro titulado The Green Entrepreneurial State, publicado hace poquito, en 2014. Para cerrar esta breve referencia al libro, finaliza argumentando que el crecimiento no solo debe ser inteligente, es decir, innovador, sino también sustentable e inclusivo. Es simbólico que la última palabra del libro sea inclusivo. Déjenme comentar algunos otros aportes de la trayectoria de Mariana Mazzucato. Como suele ocurrir en el campo académico, el descubrimiento en nuestra comunidad académica de este libro fue la punta del ovillo, que rápidamente llevó a encontrar muchos otros aportes y trabajos de la autora, de la importante cantidad de trabajos publicados. Menciono a modo de muestra un libro editado con otro de los grandes economistas actuales, Giovanni Dossi, en 2006, Knowledge Accumulation and Industry Evolution, Pharma Biotech, es decir, un libro dedicado a la industria farmacéutica. Esto fue publicado por Cambridge University Press en el 2006. O los artículos en coautoría con William Lasonic, otro gran economista que estudia la relación entre dinámicas
entre empresas innovadoras y las economías nacionales. En un punto, lo interesante para nosotros es que todo esto apunta a lograr un crecimiento estable y, sobre todo, equitativo. La impactante producción, para poner un adjetivo, ¿no? Digo, porque realmente es impresionante, la producción de la profesora Mazzucato no es imaginable sin actividades de gestión académica. Cito solo dos, como la Dirección Económica del Centro para la Investigación Social y Económica sobre Innovación en Genómica, que es el producto de la colaboración de la Universidad de Edimburgo y la Open University o la Universidad Abierta, o su participación como coordinadora en proyectos de la Unión Europea y distinciones académicas como ser Distinguished Visiting Professor en la Universidad de Tecnología en Sydney o en la Universidad de Edimburgo. Finalmente, un punto crucial desde nuestra perspectiva del sur, que es un ejemplo elocuente del impacto académico y también político de la producción de la doctora Mazzucato en nuestra región, es una publicación muy reciente, de marzo de 2016, titulada The Brazilian Innovation System, a Mission Oriented Policy Proposal, es decir, el sistema de innovación brasileño, una propuesta de políticas orientada a misión, nosotros traduciríamos a objetivos, que tiene como autores a Mariana Mazzucato y a un profesor, a Caetano Pena, economista de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Este trabajo es el primero de una colección titulada Temas Estratégicos para el Desarrollo de Brasil, que impulsa el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos. El estudio demuestra la aplicabilidad y la eficacia del enfoque de las ideas del Estado emprendedor a problemáticas específicas de nuestra región. Una idea quiero transmitir de este informe. Este informe pone en el centro del análisis la noción de Mission Oriented Policies, ¿no? Es decir, políticas orientadas a misión, orientadas a objetivos, que aparece como categoría estructuradora de las políticas públicas y de la convergencia del sector hacia un carácter, digamos, sistémico. En algún punto, este trabajo de diagnóstico y de prospectiva confirma que la fragilidad y la inestabilidad institucional de los países en desarrollo puede ser moderada a través de grandes proyectos liderados por el Estado, por su capacidad de impulsar el aumento de capacidades organizacionales y garantizando procesos justamente de convergencia y articulación de políticas públicas. Pensando en lo que es hoy el proceso económico en la Argentina, este informe es muy recomendable, ¿no? Creo que arroja mucha luz a la vez sobre nuestro país. En síntesis, digamos que el valor académico de las publicaciones de la profesora Mazzucato sería más que suficiente para justificar este acto de entrega del doctorado honoris causa. Sin embargo, quiero enfatizar la relevancia y la actualidad de sus aportes y cómo estas novedades producen algo semejante a un sentido de urgencia para trabajar y asimilarlos rápidamente a nuestros intentos de comprender la realidad socioeconómica de nuestra región. Dos rasgos de la personalidad de la profesora Mazzucato, para terminar, que completan este cuadro, son el entusiasmo y la convicción que transmiten sus exposiciones, que tienen su fiel reflejo en el estilo de escritura que uno puede ver, por ejemplo, en el Estado Emprendedor, y yo diría, fuera del libreto, el uso de la ironía de forma demoledora, ¿sí? Por todos estos motivos, la Universidad Nacional de San Martín ha decidido conferir su máxima distinción a la doctora Mariana Mazzucato. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Diego Hurtado. Seguidamente invitamos al doctor Carlos Ruta y a la doctora Mariana Mazzucato a subir al escenario. La doctora Mariana Mazzucato recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y el distintivo de esta Casa de Altos Estudios también. Un muy fuerte aplauso. Escucharemos ahora la conferencia titulada Why Smart Innovation Led Growth Must Also Become Inclusive Growth. Muchísimas gracias. Quiero llorar, no por lo que dijeron de mí,
pero en realidad, porque esta institución, el honor que es que este doctorado venga de esta universidad, para ser honesta, no la conocía muy bien antes de que me trajeran aquí, me contactaran, y le agradezco mucho a Mario Cimoli y a Alicia que me trajeron aquí, me compraron el pasaje y me trajeron aquí. Pero al escuchar las palabras de Carlos Ruta y también el tour que me dieron esta mañana y también los pensamientos y las palabras que escuché sobre la universidad los días antes cuando decía, ¿qué? ¿De esta Universidad de San Martín? ¿Qué es? Y lentamente, no voy a decir que amo, porque el amor lleva tiempo, pero tengo una gran afinidad. Y esta mañana se confirmó durante el tour breve, y creo que, Carlos, tus palabras esta mañana lo registraron. Es fácil hablar sobre inteligente crecimiento inclusivo, todo el mundo habla, pero ensuciarse las manos y formar instituciones y organizaciones o movimientos que puedan realmente abordar ambos y hacerlo de una manera tan inspiradora y tener palabras originales para hablar, que es sorprendente. Y algo también que pensé esta mañana cuando me llevaron por el campus es como muy lindo, es pasar de nanotecnología a circo, no sabía, los otros departamentos, tuve que caminar mucho, entonces tener esta amplitud de áreas y a la vez ser algo cálido, no es solamente interdisciplinario en cómo interactúan las áreas, sino también el espacio, como está construido con esta arquitectura sorprendente que parece haber sido desarrollado a propósito para ser inspiradora. Es maravilloso y, por supuesto, cuando escuché los días antes de venir, fue su compromiso, su empeño. Podría tratar de hacerlo en español, pero tal vez mejor que no lo haga. Hacia la comunidad local, pero de una manera sistemática, no solamente hacer caridad y algún tipo de trabajo ético o responsabilidad social corporativa o universitaria, sino el tener esa creencia, hacerlo de manera sistemática con las escuelas locales, con la zona en donde hay un problema de la basura y ustedes están transformando su interacción de una manera revolucionaria. Y ya los profesores me van a dar algunas clases, algunos conocimientos la próxima vez que vengas y me invitan a la universidad. Pero bueno, es especial realmente, es especial. Entonces, muchísimas gracias. No me tienen que agradecer por haber venido. Yo tengo que agradecerles a ustedes por haberme invitado. Entonces, he dado muchas conversaciones formales en estos últimos días. Llegué el lunes y me dieron 2 horas para descansar. Muy generosa la CEPAL. Después comencé a dar distintos tipos de presentaciones en Chile y en Argentina, y ayer todos fascinantes en cuanto a las interacciones que tuve. Pero esta va a ser más informal. Es una conversación que no preparé un discurso oficial, sino simplemente, no dicen infati natura, como para que sea más natural. Algunos de los conceptos que nos van a permitir tener un idioma completamente diferente sobre cómo hablamos del tipo de crecimiento que queremos. ¿Me podrían pasar la botella de agua, por favor? Entonces, están todas estas conversaciones acerca de la necesidad de formar asociaciones. Todos sabemos que no solamente se trata del Estado o del sector privado. Debería decir, todos sabemos, tal vez el partido del Tea Party no lo conoce, pero el mundo en general no sabe qué es el Estado versus el Estado. Sabemos que tenemos que construir asociaciones, o la nueva palabra de moda es ecosistemas o lo que sea. Entonces, lo que me sorprende a mí es lo poco que sabemos sobre, como dijo Carlos, hablar sobre la parte pública. Hay escuelas de negocio que enseñan cosas interesantes sobre el sector privado. También tenemos cursos sobre gestión estratégica, ciencias de la decisión, conducta organizacional. ¿Y por qué son importantes? Porque son organizaciones, son la comunidad de negocios que está compuesta de empresas grandes, medianas y chicas con distintos tipos de estructuras de gobierno corporativo. Hay mucha bibliografía sobre las diversidades del capitalismo que nos permite analizar
analizar este tipo de estructuras. También hay un libro maravilloso que escribió un colega mío, Rejuvenecer las corporaciones maduras, porque muchas de estas empresas son burocráticas y mediocres y tienen que repensarse de alguna manera. Rejuvenecer al gobierno maduro, tenemos algo así, rejuvenecer al sector público maduro, pero hay algunos lugares en el mundo se piensan, pero en términos generales, como nosotros, dejamos de lado el rol interesante del sector público. Cuando nosotros terminamos en construir estas asociaciones público-privadas, lo interesante, dinámico, creativo, pensar fuera de la común, el proceso de rejuvenecimiento del sector público y sus asociaciones. ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, terminamos generando asociaciones muy problemáticas, no en el sentido que no funcionan o que no nos llevan a la innovación, sino aún peor, que en realidad aumentan la desigualdad. ¿Y por qué esto ocurre? Bueno, creo que lo que hemos tratado de hacer es antes del Estado empresario también es no cómo hablamos de las cosas, sino cómo las visualizamos, cómo visualizamos el proceso. Esta imagen caricaturesca que se mencionó antes del Estado o sector público, burocrático y vago, que es necesario, pero es necesario para resolver los fracasos del mercado, para crear condiciones de fondo, para bajar el riesgo, para nivelar el campo de juego, para crear condiciones marco, para que después las cosas interesantes ocurran en el sector privado. No es una imagen caricaturesca, pero en realidad es la manera en la que las teorías, en las ecuaciones matemáticas contienen estos supuestos. Entonces, para poder desenmascararlos, tenemos que hacerlo dentro de la economía, especialmente porque somos los economistas los que tenemos influencia en las políticas, mucho más que los poetas o la gente del circo. Nosotros tenemos mucha influencia y tenemos que repensar estas teorías. Entonces, quisiera señalar 4 grandes formas de repensar el proceso que pueden ser útiles para poder meter las manos en cuanto a la política. La primera tiene que ver con la direccionalidad, esta noción de que de alguna manera necesitamos la política para nivelar las cosas. Y luego las cosas interesantes van a ocurrir en el sector de negocios. No tiene ningún tipo de experiencia histórica de relevancia. Si uno piensa en la revolución de la biotecnología, la revolución de la nanotecnología, la revolución de Internet, y lo que vemos hoy que está surgiendo en el panorama internacional en cuanto a la revolución ecológica o verde, muchas formas, ha sido liderado por 4 o 5 países, China, Dinamarca, Brasil y otros, de la parte de la demanda y de la oferta. Hay diversas iniciativas internacionales. El tipo de política del sector público que se han implementado tienen que ver con dirigir las inversiones de una forma particular, hacer que las cosas ocurran que de otra manera no hubieran ocurrido. No solamente nivelar el campo de juego para los negocios, sino permitir, crear que el negocio pueda ver las oportunidades futuras en un área. Keynes fue muy explícito en esto, dijo, y no solamente a través de reducción o impuestos o tasas de interés, que uno hace que los negocios se inviertan. Lo que impulsa la inversión es el espíritu. Y esta palabra ha sido robada de alguna manera por la gente de las finanzas organizativas, que han escuchado los efectos que son muy importantes de las crisis financieras en un área en particular, no porque tiene cimientos específicos, sino porque quieren tener cierto dinamismo en cuanto a la inversión en un lugar especial, y después uno mira lo que hay debajo y no hay nada. Pero es como es una profecía de autocumplimiento. Esto es interesante, pero no es la clave de lo que él decía. Él decía, lo que impulsa la inversión es el instinto de dónde se encuentran las oportunidades futuras. Y el rol de una política tiene que ser crear este instinto. Nosotros sabemos que a veces hay demasiada inercia
ineficiencia o mediocridad en muchas industrias. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los negocios sean más interesantes? No solamente un sector, sino los lugares en los que confluyan o interactúan los distintos sectores. Me pareció fascinante cuando hablaban los científicos, que hablaban continuamente sobre la interacción en la biología, la nanotecnología, pero no se trata solo de la ciencia, se trata del Estado benefactor de alguna manera también. Y fue muy importante en crear un panorama nuevo, por ejemplo, que ha creado la demanda de algunos sectores, además de la importancia del sector benefactor para la distribución y la redistribución, la generación de los derechos humanos básicos como educación y salud para muchas personas. El Estado benefactor también está muy vinculado a la creación de oportunidades para el despliegue de tecnologías muy importantes de una manera sistemática en toda la población. También otras políticas en cuanto a la demanda han sido muy importantes. Mi coautor ha hablado de las políticas de suburbanización, independientemente de si eran buenas o malas que la gente fuera a los suburbios, pero en realidad llevan a una dirección para la revolución de la producción masiva, y él argumenta que lo verde o lo ecológico se puede buscar como un nuevo rumbo. Pero estamos preocupados hablando de la direccionalidad. Inmediatamente nos dicen que si el gobierno va atrás de un sector, de una empresa, está eligiendo a los ganadores, menos aún si comienza a conducir la economía hacia el mundo ecológico. De alguna manera es el mercado que tiene que elegir la dirección y el rumbo, y las políticas tienen que servir como algo de fondo para facilitar las condiciones. Y esto es muy problemático, porque los mercados, ¿qué son? Son resultados. Los mercados son resultados de la interacción entre los distintos tipos de actores, entre los distintos actores públicos y privados. Y lo que necesitamos ser es qué tipo de resultados de mercado queremos, qué es lo que implica esto para el tipo de actores que se requieren en el sector público y privado, y también aceptar que hay movimientos de la sociedad civil que han conducido y liderado los mercados en rumbos específicos. Pero hablando sobre el mercado como un resultado versus del cuco, es importante entender que le da forma a los actores en sí mismos. El sector privado, sabemos, por ejemplo, que muchos organismos financieros no reinvierten sus ganancias, eligen, porque en algunos casos, utilizar las ganancias simplemente para volver a comprar sus propias acciones, lo que sube los precios de las acciones, las opciones de las acciones. Y a veces escuchamos, sí, bueno, queremos hacer algo más, pero tenemos tanta presión del mercado que nos hace ser cortoplacistas y no nos permite reinvertir nuestras ganancias. Y por supuesto, lo que uno tiene que hacer es mirar algunos sectores en los que hay mucha heterogeneidad y cómo las empresas se conducen y ver que hay diferencias. Entonces es una opción. Algunas empresas eligen hacerlo y otras no. Entonces los mercados como resultados deben repensar los temas que tienen que ver con el gobierno corporativo, que nos permite formar las organizaciones que nosotros necesitamos como para poder tener crecimiento inclusivo, inteligente y sustentable. El mercado, como el cuco, no ayuda. Si uno dice, bueno, el mercado no es esta cosa que nos pone presión, sino el mercado es algo que uno puede formar y crear, y hablemos por qué toman estas decisiones. Eso es muy importante. Pero también, y especialmente, y esto es lo que he hecho en mi trabajo, hablar de las decisiones del sector público y la manera de formar esas organizaciones que puedan, de alguna manera, pensar más explícitamente en cómo generar y formar mercados y no solamente recomponerlos. El segundo punto tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos repensar el rol del sector público? A nivel de organizaciones, porque hay distintas organizaciones e instituciones en toda una economía. Y si nosotros queremos ser más el rol de crear el mercado, más de recomponer el mercado, y cómo esto nos permite a las organizaciones públicas asumir riesgos para explorar
para trabajar con prueba y error, para hacer organizaciones que aprenden realmente, como las empresas continuamente hablan de la importancia de ser una organización que aprende continuamente. También tiene que ver esto con lo que dijo Albert Hirschman. Habló sobre este rol del sector, del aprendizaje del sector privado. No pensamos nosotros que nuestro sector público sea una organización que aprende. Y esta profecía que se autocumple de que estas organizaciones son más, cuando son más tímidas o más holgazanas, es más difícil convocar a gente buena. Entonces existe una hemorragia de talento en las organizaciones públicas y que se les dice que ellos facilitan este proceso. Y es interesante en Estados Unidos, hay muchos ejemplos que yo doy en el libro sobre las tecnologías y los sectores y la historia atrás de todo esto. Pero cuando hablamos a nivel organizativo, el éxito del gobierno de los Estados Unidos a lo largo de la historia es traer talentos superiores a las instituciones públicas. Esto es remarcable. En Europa no lo tenemos para nada. Y si lo tuviéramos, desaparecería porque nosotros pensamos que el Estado es el problema y todas las discusiones que hay en Italia y en Alemania. Pero hay que repensar la capacidad del sector público para estar orientados a la misión o los objetivos. Y esos son los ejemplos que di en el libro. Tienen un efecto en el tipo de personas que nosotros queremos tener. Steve eligió un premio Nobel de Física para la dirección del Departamento de Energía en el gobierno de Obama. Y cuando Obama tuvo su gran problema de estímulos, la ley de recuperación de los Estados Unidos, él estableció organizaciones que básicamente es una organización similar al DARPA del Departamento de Defensa. Steve Chi era el premio Nobel y él lo trajo, y un grupo de personas muy excitante que comenzaron a dirigir estos programas en la dirección ecológica, y uno de los directores fue Aruna Shordad, que luego dirigió el programa de energía de Google. Y compartir talentos entre Google y el gobierno de los Estados Unidos es caso de estudio porque ocurre continuamente. Y es fascinante que esto haya ocurrido en estas dos instituciones que pudieron pensar en grande. Entonces el tema es, ¿qué pasa cuando nuestras instituciones nos dicen que pensemos en chiquito, cada vez en más chiquito, porque están preocupadas porque se los acuse de atacar? Bueno, en tercer lugar, porque no quiero explayarme demasiado, cuando uno tiene instituciones que forman al mercado como DARPA, como el BBC en el Reino Unido, que dan forma y crean a su mercado, no solamente producen documentales sobre las jirafas o resolver el problema del bien común, sino están dispuestas en invertir en sus propias capacidades a lo largo del tiempo y generan tecnologías maravillosas. Fueron los primeros productores de la computadora personal, incluso antes de IBM, y recientemente crearon la plataforma para todos sus programas que se denomina BBC iPlayer, que es muy innovador. Entonces, ¿qué significa cuando uno tiene estas organizaciones orientadas a la misión, a los objetivos, que atraen estos talentos y hacen estos cambios? ¿Cómo uno las evalúa? Entonces, si nosotros simulamos que hay un mercado que a veces fracasa por puntos externos positivos o negativos, el gobierno acá lo repara, lo recompone por una curita. Este es un conjunto de indicadores que nos permiten evaluar el programa o la inversión. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Inversiones visionarias, encantadoras del lado de la oferta y la demanda. Fundamentalmente uno genera un tipo de mercado diferente, un mercado distinto. No tenemos formas de medirlo esto, y de alguna manera, precisamente porque no lo tenemos, nos asusta. Entonces la BBC hoy está siendo atacada
por atacar a los canales privados, pero la BBC hace novelas, eso para el sector privado. ¿Por qué hacen talk shows? ¿Por qué invierten en tecnología? Tendrían que tercerizarlo, tienen que tercerizar sus marcas para que cada vez se tornen más estúpidos los de adentro. Entonces, no tenemos un parámetro, una medición para el valor social, para el valor público. El problema del bien público suena bien, porque tiene la palabra bien. Pero no está bien. Está muy limitado en cómo los economistas los hemos usado. No es que no sea bueno, sino que está limitado, se ha utilizado para algo como investigación básica, etcétera. Pero ¿qué pasa si uno comienza a hacer mucho más que invertir como organización en investigación básica? Comienza a invertir en otro tipo de investigación, en financiar a las empresas en sí mismo, o comienzan a pensar en nanotecnología aún antes de la revolución de la nanotecnología. Uno lo ven como muy activo y es fascinante. Y volviendo a la BBC, el ejemplo de la novela que les di, porque es distinto hablar de tecnología, lo que hace la BBC con esta novela es transmitir mensajes interesantes e innovadores sobre valores sociales a través de estos programas. Son distintos de las novelas que hace Murdoch o Berlusconi en Italia, pero no tenemos formas de medirlos, entonces inmediatamente es como, bueno, no me gusta, no es para los economistas hablar de esto, pero ¿por qué no? Especialmente si lo que hacemos constantemente es atacar estas organizaciones públicas cuando tienen una visión. Los bancos públicos en todo el mundo están bajo ataque por competir con los bancos privados, cuánto cobran tasas de interés, no solamente en eso, sino en el espacio que han ganado, que se han atrevido a meterse, que se ve potencialmente como un espacio para los actores privados. Por último, yo creo que sí, nosotros tenemos una nueva narrativa, un discurso nuevo y historias para contar sobre lo que pueden hacer las organizaciones públicas, la BBC, nuevos programas de educación, programas de salud, de tecnología, lo que se ha logrado. Tenemos que admitir que lo que mencioné antes, esto requiere de una gran cantidad de riesgo, exige pensar sobre los nuevos panoramas y estar dispuestos, como mencioné antes, a fracasar y volver a fracasar. Entonces, nos van a ver como inversores que tomamos el riesgo y que exige una manera de compartir las recompensas. Y esto es muy importante, volviendo, vamos a hablar también de crecimiento inclusivo, crecimiento inteligente, tenemos que formar las relaciones que nos permitan lograrlo. Entonces, actualmente, si uno mira los contratos, los mecanismos diseñados, en la forma en la que interactúan los actores públicos y privados, en la que llegan a un acuerdo de compartir recompensas, está informado por esta forma de hablar sobre el sector público, pero cuando comenzamos a decir lo que hacemos en forma conjunta, el sector público y privado, es pensar en el riesgo, invertir, y la parte pública lidera este esfuerzo, esta iniciativa, tenemos que volver a pensar de cómo le damos formas a las recompensas de modo concreto. Solíamos pensar que esto ocurría solo a través de los impuestos o lo que quedara de las inversiones públicas, pero si nosotros consideramos cómo se produce, ambos son muy problemáticos. No es solamente tiene que ver con la evasión impositiva, que en teoría podríamos resolver, bueno, hay una forma de hacerlo, pero precisamente es lo que ha ocurrido con los impuestos, el impuesto corporativo, las ganancias de capital, cómo se difuminan algunos de los impuestos que a lo largo del tiempo en muchos países afectan el bolsillo público. Y en realidad ha habido un discurso y una narrativa de quiénes son los creadores de la riqueza, que ha sido responsable de este tipo de reducciones de impuestos de los que habla Piketty en su libro, el hecho de las ganancias de capital fallan en un 50% en 5 años al fin de los 70 en los Estados Unidos, no se hizo debido a que
la gente de las industrias petroleras o tabacaleras, sino por las asociaciones de capital de riesgo, que ellos asumían o fueron tomando como su misión que ellos eran los innovadores, ellos eran los que ponían el capital, sí, pero no los únicos. Entonces, para aumentar las inversiones hay que bajar las ganancias de capital. Y bueno, lo que ocurrió, como nos han dicho el señor Buffett, a ver cómo podemos tener más ingresos, bueno, y lograr un aumento en la igualdad, porque volviendo al punto de Keynes, lo que impulsa la inversión en negocios es la percepción de estas oportunidades futuras, y lo que puede afectar el margen de decisión puede ser el tipo de créditos fiscales que son importantes, y esta noción de que de alguna manera uno tiene que facilitar las cosas y bajar los costos. Las inversiones van a ocurrir si no tienen alguna ventaja. Y bueno, mi área de investigación es la dinámica de la industria. A lo largo de periodos de tiempo he trabajado en distintos sectores, de los sectores automovilísticos a las computadoras. Y lo que lleva al ingreso a un sector, no hay relación entre el ingreso a un sector y las tasas de ganancias, la relación entre el ingreso y las expectativas de las ganancias. Esto se ha descubierto en distintas oportunidades que nosotros hemos tenido y a través de distintos tipos de entrevistas que se han hecho en el campo. Entonces, los spillovers o los fondos que vienen son también otro ejemplo, como el patentamiento en las últimas 3 décadas. Se patentan las herramientas para investigar. Las patentes tienen que estructurarse de modo particular, que no sean los derechos de propiedad intelectual, sino contratos que se negocien y se les da forma como para poder impulsar la innovación y el empresariado productivo. Pero lo que ocurre con las patentes es que son demasiado amplias, demasiado grandes, deben ser más débiles y más pequeñas como para poder impulsar la innovación. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a repensar y reanalizar los riesgos y las recompensas, teniendo en cuenta las cosas que mencioné, la direccionalidad que tiene que ver con las elecciones, la toma de riesgo que asumen las organizaciones, la necesidad de poder asumir esos riesgos y no evaluarlos a corto plazo? Bueno, tenemos que pensar en formas concretas en las que no solamente se les pide socializar el riesgo, sino resocializar también las recompensas. Y hay muchas formas de hacerlos. La primera y más obvia es asegurarse de que cuando se produce el crecimiento, después de todas las inversiones, dificultades y ecosistemas, que las ganancias de la comunidad de negocios también se reinviertan, se vuelvan a invertir en el proceso de innovación. Una gran parte de esto, porque realmente hay mucho acaparamiento de tasas de capital inerte, y en realidad si nosotros pensamos en las organizaciones privadas más innovadoras del pasado, en la revolución de la tecnología de la información, las inversiones no diría que fueron forzadas, sino que fueron negociadas con los gobiernos. Bell, Xerox, simplemente, y AT&T, que era un gran monopolio en la industria de telecomunicaciones y monopolios. Y bueno, ellos han negociado la simbiosis. Fue bueno, ustedes pueden mantenerse el monopolio, pero van a tener que reinvertir sus ganancias en la economía real. Eso es bueno, porque mucho dinero va al sector financiero. Van a reinvertir en innovación y en innovación en grande, no innovación para el sector de telecomunicaciones. Y Bell dijo, sí, muy bien. AT&T, en realidad, que quería mantener su monopolio. O recientemente Fiat, que es una compañía con mucha inercia. No le tengo que decir a Macri esta tarde porque era el señor Fiat acá. Tengo que pensar en otros ejemplos. Fiat es una compañía muy parásita y tiene mucha inercia en Italia. Y en Estados Unidos, cuando ellos compraron Chrysler, que estaba en manos públicas, porque Chrysler, como los bancos, era mantenida por los contribuyentes, Obama dijo, bueno, acá está Chrysler, lo compró a un buen precio, pero en este país usted va a tener que invertir
invertir en motores de tecnología híbrida. Y Fiat dijo, está bien. Entonces, estas interacciones entre los mercados, los resultados, las interacciones entre los distintos actores, no se trata sobre los actores solamente, sino que tenemos que crear estas interacciones para que sean más interesantes y más dinámicas y más creativas y lleven a mejorar los sectores en vez de mejorar las interacciones problemáticas. Otra forma de afectar los riesgos y las recompensas es el sistema de precios, por ejemplo, en las medicinas. Son tanto el resultado de investigación pública en los Estados Unidos, de inversión pública en los Estados Unidos, que se gastan 32.000 millones, entre 30.000 y 32.000 millones de dólares en biotecnología y en la industria farmacéutica. ¿Por qué no hacen lo que hace el sector de la defensa, que no solamente da financiación, sino que negocia los precios de los bienes? Y la ley que permite la investigación que sea patentada por buenas razones, porque uno no quiere que la investigación quede ahí, sino en esa ley le da al gobierno el derecho de marginalizar los precios de las drogas, pero nunca ejercieron ese derecho. Aún cuando está escrito en la ley, porque el discurso, la narrativa es tan sesgado que no les da la confianza al gobierno para hacer lo que les permiten hacer. Entonces, Platón dijo que las que cuentan historias han arruinado el mundo. Bueno, en realidad la historia de que las industrias farmacéuticas son los innovadores han influenciado la forma en la que se maneja y cómo se hace la distribución en ese sector. Entonces, desenmascarar las historias es importante. También tener capital, no estamos hablando de socialismo, nacionalización, simplemente obtener una recompensa. Cualquier capital de riesgo le dice, bueno, si hago una inversión y anda mal, pero cada 7 o 8 que anda mal, algo bueno surge, que es maravilloso, está bien. Exactamente lo mismo que pasa con el gobierno. Por cada internet que surge, muchos fracasos. Por cada inversión que hace el gobierno de los Estados Unidos, como Tesla, hay otras que fracasan. Pero ¿por qué no lo estructura el gobierno de los Estados Unidos como parte de su cartera? Bueno, las inversiones upstream producen mucho conocimiento y las inversiones downstream, como la de Tesla. Escucharon hablar de Tesla, 457 millones de préstamo al gobierno de los Estados Unidos. Es mucho más de lo que se le dieron a Solyndra, otra empresa. Ambos están en la energía ecológica. Solyndra falló, fue en bancarrota. Fue como el Concorde de la era moderna, bueno, un desastre. Miren lo que ocurre cuando los funcionarios del gobierno hacen elecciones. Solyndra es el ejemplo. ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué pasa con los otros ejemplos de éxito? Sin embargo, no es suficiente señalar los éxitos, básicamente también se presentan los fracasos. Entonces, lo que podrían haber hecho, casi lo pensaron, pero después se achicaron. Lo que hicieron, si ustedes no pagan el préstamo que fue sacado en 2009, nosotros nos quedamos con 3 millones de acciones de vuestra empresa. ¿Qué tipo de abogados informan al gobierno? Si el préstamo no se paga, el gobierno se queda con parte de eso. ¿Quién le informa al gobierno? Escucharon esto antes seguramente, las empresas buenas, las malas, cuando los bancos son privatizados. Básicamente los buenos bancos se quedan en las empresas privadas, los malos van al gobierno. Cuando la Italia fue privatizada, las empresas buenas quedaron en las privadas, las malas en el gobierno. Bueno, lo bueno versus lo malo. Lo que no deberían haber dicho solamente, si fracasa, nos quedamos con 3 millones en acciones. En 2009 pasó a 2013, bueno, ganaron mucho dinero que podría haberse utilizado para cubrir la pérdida de Solyndra. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? Y no tiene que ver con tener acciones permanentes en la compañía, sino tener algún fondo alternativo que permita, en el mundo de escasez, que los gobiernos también tengan fondos de innovación que puedan financiar otras cosas interesantes con los éxitos que logran en otras cosas que ya financiaron. Otra forma puede ser retener la acción de oro o los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué no?
¿Por qué tenemos que dar todo? NASA es interesante, recibí un informe, trabajé con ellos durante 4 meses, quería robarme alguna cosa, pero solamente había stickers, la verdad. Está en la Constitución de los Estados Unidos, no les permite legalmente generar dinero, solamente reciben los fondos de las asignaciones de fondos del gobierno. Y cuando uno tiene todos estos nuevos actores que utilizan las estaciones espaciales internacionales y dicen que solamente están dispuestos a trabajar con NASA en las estaciones internacionales porque NASA tiene mucha presión para demostrar el valor económico de las estaciones espaciales y quieren que todos estos vengan, dicen, bueno, trabajamos con vos, podemos patentar lo que encontramos allá. Entonces, esta estación internacional es con fondos públicos, la gente hace investigación, los astronautas, en realidad. Y inmediatamente NASA inicialmente decía, no, tiene que permanecer en manos públicas porque esto es financiado por el gobierno, y las otras empresas dicen, bueno, está bien, entonces no estamos dispuestos a ir. Por ejemplo, las células de gravedad cero son mucho más grandes, se las está estudiando. ¿Por qué NASA no tiene tanta confianza en cuanto a negociar, el compartir los derechos de propiedad intelectual? Porque, bueno, de alguna manera lo tienen que hacer, pero precisamente, como dije antes, las patentes cada vez son más al nivel de investigación y bloquean las herramientas de los investigadores. Uno tiene que tener cuidado en esas patentes y asegurarse de que no se lo den todo al sector privado, si no volvemos a la Edad Media, en los secretos y demás. Pero cuando comenzamos a patentar las herramientas de investigación, quiere decir volver a la Edad Media. Entonces, yo creo que para ser sinceros, cuando Obama surgió con Obamacare, la atención médica, 60 millones de personas lograron tener seguro, porque antes la gente moría porque no tenía acceso a la salud y a la medicina en los Estados Unidos. Era una locura. Entonces, cuando hizo esto, inmediatamente se lo acusó de meterse en la salud pública de la gente. Y él no tuvo el coraje, y esto vuelve al lenguaje que se usa, para decir, ¿qué? Meterme en la salud pública de la gente. Nosotros co-creamos la salud pública. El 75% de las nuevas entidades moleculares, las drogas revolucionarias, son financiadas por el Estado en todo el mundo. Las empresas farmacéuticas obviamente cumplen un papel, pero muchas veces se dedican al mejoramiento de drogas ya existentes o variaciones de las que ya tenemos y financian cierta investigación, pero no las cosas más revolucionarias, la investigación más revolucionaria, y esto está documentado en todos lados. Entonces, nosotros hemos co-creado la salud pública. No es que ustedes tienen el mercado de salud pública y el gobierno se mete a regularlo y a meterse por razones sociales y democráticas, que son buenas razones, la de la redistribución. Pero no es eso simplemente. Este es un mercado que co-creamos y, por supuesto, tenemos el derecho de darle forma, de generarlo de una manera que cumpla con los valores sociales y públicos. No se utilizó ese lenguaje. Él defendió simplemente porque era bueno para el gobierno central. No dije el gobierno del centro izquierdo, Obama, no es eso, el gobierno central. Entonces, pero una de las cosas más importantes es esta confianza. La única manera en la que podemos lograr estas asociaciones público-privadas que funcionen y que buscar modos interesantes en las que haya diálogos, conversaciones para repensar los espacios juntos, es devolver la confianza a las instituciones públicas para que se vean como co-creadores de espacio y que tienen el derecho no solamente de hablar sobre cómo facilitar las cosas, sino para enfrentar las dificultades juntos. Es difícil, es más difícil si nosotros tenemos un espacio marginal en vez de convertir en áreas en las que se puede fracasar. Hagamos las cosas juntas, pero demos forma a ese proceso de manera auténtica,
que ojalá nos dé crecimiento, que no sea solamente inteligente, sino inclusivo y dirigido de modo tal que sea más sustentable, y tiene que comenzar a nivel de las organizaciones, y por eso es un gran honor para mí haber recibido este doctorado de una organización especial, particular, que parece tener esto en su ADN, hablar en este idioma. Les agradezco muchísimo por haberme dado este reconocimiento y por haberme traído aquí.